Entrando Bueno, precisamente en el tema de Cuba, de Silibet, Cuba. de hecho tenemos, bueno, los rusos siguen penetrando la economía y Cuba permitiéndolo, claro, no porque les guste precisamente. Fíjense, hay que analizar esto, señores, con mucho detalle, porque cuando se dice, no, espérate, que ellos le dieron la concesión a un banco cubano, que etcétera, etcétera. No, 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 a un banco ruso, perdón. Ruso. No, cuidado. Primero, fíjense aquí, ellos hacen la historia y te dan los detalles, te dicen. Y de hecho, señores, aquí estamos hablando con un ejemplar de la Gaceta Oficial de la República de Cuba. No estamos utilizando fuentes de la mafia de Miami, ni mucho más. Fíjate, dice, por cuanto mediante la resolución 57 de nuestro presidente papá, se consiguió licencia a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con el nombre de papá, el Banco Bilbao Vizcaya notificado, bueno, todo el tequeteque ese. De esta forma dice que con esta resolución 57 del año 2000 se estableció el Banco Bilbao Vizcaya en Cuba. Después viene una resolución del 24 de ahora, señores, donde ya dice que, vamos a verlo aquí un momentico para comentar. Fíjense aquí, en el segundo dice, el Banco Bilbao Vizcaya ha notificado al Banco Central de Cuba la decisión adoptada por la Comisión Delegada Permanente el 3 de octubre del 2023 de proceder al cierre de la oficina de la representación en La Habana. Ha solicitado la cancelación de la licencia de representación otorgada mediante la citada resolución 57 del 10 de agosto del 2000. O sea, señores, no votaron a los españoles se van, los españoles pidieron irse y lo pidieron desde hace prácticamente un año y entonces, claro, ahora se queda esa estancia vacía, se queda el hueco y lo llenan con un banco ruso. Mírenlo acá. Y entonces ahora es que viene el tema que por eso es que dicen. A ver, y una pregunta, Jadir. Sí. ¿Ese era el único banco que opera? Obviamente es totalitario, el gobierno tiene mano allí, ¿no? El BBVA no funcionaba como un ente privado, sino era parte del gobierno. ¿O cómo funcionaba eso? Bueno, funciona como un ente privado, pero por supuesto sujeto a todo tipo de restricciones, con quien negocia, etcétera, etcétera. De hecho, el gobierno cubano guarda el dinero de ellos ahí, etcétera, etcétera. Por supuesto ¿Era que el tiene único? todo tipo de restricciones. Sí, porque ¿qué sucede? El único que quedaba. Acuérdate que las leyes del embargo americano, quiero decir, las leyes del embargo americano plantean que si tú eres una institución bancaria que hace negocio con un Estado patrocinador del terrorismo, tú no puedes hacer negocios con los Estados Unidos o Estados Unidos te va a sancionar por eso. Claro. Entonces, muy pocos bancos quieren jugársela y dejar de tener oficina en los Estados Unidos o negociar con diferentes agencias del gobierno americano. Por lo tanto, que escogieran al Banco Bilbao es, de hecho, es como sacarse un conejo de un sombrero, ¿no? Porque es prácticamente un milagro. Pero bueno, ahora ya el banco se cansó de esto, parece que los intereses no le convienen para nada seguir en Cuba, se retiraron y entonces ahora, el día 29 de abril, ellos emiten, cuando digo ellos, es la República de Cuba, el Ministerio de Justicia, se emite la presente licencia de representación a favor de BCA Novinskovac, a ver si el ruso me fue bien, para establecer la oficina de representación en el territorio de la República de Cuba. Y bueno, ahí viene, señores, todo el tequeteque de por qué, que esto y que lo otro, y toda la parte legal que nos vamos a poner pesado esto con bueno, todo. ahí ya lo que podemos ver es la relación tan fortalecida que tiene Cuba con Rusia. Ya no solamente trasladando soldaditos, como tú decías hace unos programas que los llevan engañados, sino ahora ya los tienen ahí, los tienen en su territorio. Van a ser el banco oficial. De hecho, mira, sobre lo que tú me comentabas, mira, aquí está un poquito la aclaración. Fíjate que dice, aunque Novicombank, déjame ver, para pronunciar esto es tremendo. Sí. Aunque Novicombank operará en Cuba, mira, sus funciones estarán limitadas a representación y coordinación,
sin involucrarse en operaciones bancarias directas a los ciudadanos. ¿Qué significa? Negocios con el gobierno solamente. Nada de atender ciudadanos cubanos, negocios privados, etcétera, etcétera. Mira, pero es que esto está tremendo porque si el sistema, el régimen cubano quería cambiar el tema del cono monetario, donde querían que todo se trabajara, que sin un banco esto va a estar peor para los ciudadanos. Y por supuesto, además con un banco que pertenece a un país también autoritario que está cargado de sanciones. O sea, este banco hay muchas negociaciones que no puede hacer por el gobierno de Cuba, lo cual sí podía hacer el Banco Español. O sea, ahora los castristas, por supuesto, que se van a ver limitados, pero esto te da una idea de precisamente cómo las puertas se les van cerrando, cómo instituciones internacionales, incluso de las pocas que los apoyaba, se retiran y en su lugar vienen bancos rusos. Me imagino que eventualmente se instalarán 2 o 3 bancos chinos, un banco iraní, una fábrica de bicicletas como sucedió en Venezuela, cosas así, ¿no? Un poco como para tapar la letra y para justificar viajes e intercambios y todo esto que se da. Quién sabe ya si más adelante quisieran ellos hacer parte de la BRIC. Raúl Castro tiene puesto un títere ahí que ni siquiera había nacido cuando triunfó la revolución. Díaz-Canel es relativamente joven, está por los 60 y pico de años, no participó en la sierra, no participó en el ataque de Cortés Moncada, o sea, no es de los famosos históricos que se pueda apalancar. Ahora, ¿qué pasa, Silibet? Si hay personas que están en los 80 y tantos años que combatieron en la sierra, que esto y que lo otro, que cuando falte la figura de Raúl y Díaz-Canel diga, espérese que yo soy el presidente, va a decir, ¿qué presidente? Si tú no habías nacido cuando nosotros comenzamos este proceso, tú eres un niño de teta, además, tú nunca has estado en el ejército, porque lo otro que distingue a Cuba es que aquello es una junta militar. Simplemente usted ve que todos los altos puestos los ocupan militares y el ejército tiene una fuerza tremenda como en cualquier dictadura totalitaria. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con Díaz-Canel, que es un civil? Bueno, tiene un grado ahí de coronel, una cosa así. Pero, ¿qué va a pasar con Díaz-Canel? Yo realmente no lo sé, pero no creo que tenga la fuerza suficiente para unir a los diferentes clanes. Hay un clan, por ejemplo, que lo dirige Ramiro Valdés, que es otro de los comandantes históricos, pero que está medio senil ya. En estos días se desmayó, y de hecho García, que es el otro comandante histórico, también está, que no sabe ni dónde amarrar la chiva porque está psiquiátrico completo y así. Esos son los llamados históricos. Entonces hay un montón de clanes. Por ejemplo, señores, los hijos de Fidel Castro casi todos son dandis. Antonio Castro, por ejemplo, ha sido campeón de polo, campeón de equitación, ¿cómo se llama esto que se juega? No. Va al Festival del Habano para un humidor y fumar un habano. Es campeón de, ¿cómo se llama esto que le gusta a los multimillonarios? Del golf. De golf, o sea, nada que ver con su padre. Es todo capitalista, o sea. Ajá, nada que ver con su padre, que decía que eso era puro americano y puro capitalismo. El capitalismo salvaje, ese hijo le salió. Entonces, ¿qué va a pasar con los hijos de Fidel? Yo creo que no van a tener ningún papel en la Cuba del futuro. Los hijos de Raúl hay que tener mucho cuidado. Ahí está Alejandro Castro Espín, que es un hijo de Raúl Castro, que le dicen el tuerto, señores. Por mucho tiempo se pensó que era el sucesor. Hubo el problema de los ataques sónicos y todo esto. Desaparecieron el Cangrejo, lo mandaron para Plan Pijama, y ahora el que suena mucho es, perdón, el Cangrejo no, el tuerto. Y el hijo, y hay un nieto de Raúl Castro que le dicen el Cangrejo, imagínate, porque tiene 6 dedos en los pies, o sea, en cada pie tiene 6 dedos, por eso que le dicen el cangrejito. Y este es como el jefe de los guardaespaldas de Cuba, pero es un tonto, un tipo grandote que es anormal y que quiere tener aspiraciones políticas. En fin, Brandon, yo lo veo muy difícil para que ellos puedan mantenerse en el poder, porque para nada tienen los mejores cuadros, como dirían ellos, ¿no? Ni los mejores dirigentes, ni gente que por lo menos pueda hablar bien. Hablando de eso, vamos a entrar de lleno en las últimas destituciones, señores. O sea, el 2024 arrancó, y desde que arrancó han rodado numerosas cabezas. Un poco vamos a hacer un recuentico rapidito por acá. Sí.
Y el último de ellos, Silibet, fue Alexandre Corona, quien era gobernador de la provincia de Cienfuegos. ¿Qué cosa es esto de gobernadores? Bueno, fue que ellos adaptaron la nomenclatura porque nadie les entendía esto, el primer secretario del Partido Comunista de Cienfuegos. Entonces, convirtieron a estos personajes, en lugar de, siguen siendo primero secretarios del Partido Comunista, pero tienen el título de gobernador. Entonces, Alexandre Corona era el gobernador de Cienfuegos y decidió, fíjate, decidió, no lo obligaron, renunciar. Decidió renunciar, que había cometido algunos errores, que esto y que lo otro, hizo un pequeño comunicado y se fue. Aparentemente se fue o lo fueron. O lo fueron. Exacto. Así nunca se Entonces, va. el pasado 21 de febrero, el régimen también anunció la sustitución de Maridé Fernández López, quien era la primera secretaria del PCC en Cienfuegos. También Ernesto Santiesteban, aquí es otro, fungió hasta el 20 de abril como primer secretario del PCC, o sea, PCC, Partido Comunista de Cuba. Después no quiere que le digan comunista. En Holguín, fíjense, vamos por tres. Fue liberado, un eufemismo oficial para referirse a las instituciones. Sí, cuando en Cuba dicen, el compañero fue liberado de sus funciones. Corre, que cuando te liberan es que te hagan una patada por el fondillo. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí murió, señores, murió no. Fue liberado, o sea, fue defenestrado, fue tronado, como se dice en Cuba, el primer secretario del PCC en Holguín. Después, o sea, antes había salido el primer secretario del partido también de Las Tunas, que se llama Manuel René Pérez Gallego, quien no llegó a 5 años en el cargo. Estos llamados movimientos de cuadro, porque además tienen un nombre puesto eufemístico, movimientos de cuadro. Afuera. A estos llamados movimientos de cuadro se sumaron el de Luis Antonio Torres Iribar, quien durante 5 años fue el primer secretario del partido en La Habana. También se fue de La Habana, o lo fueron. Según la información oficial, fue cesado por renovación. ¿Qué significa renovación? Lo cambiaron por otro nuevo, más nada. Eso es de libre nombramiento y remoción. Exacto. A finales de marzo, el gobierno provincial de Matanzas también confirmó la sustitución. Un momentico. A finales de marzo, el gobierno provincial de Matanzas también confirmó la sustitución de Suseli Morfa González, primera secretaria del partido. Por supuesto, señores, ¿quién no recuerda a Suseli Morfa Fernández entre nosotros los cubanos? La Suseli se ganó el apodo de la psicóloga millonaria, y yo creo un poco para entrar en contexto, para personas que no hayan visto el video o la misma Silibet que no conoce de esta temática, yo creo que deberíamos compartirlo un momentico para que tú conozcas a la señora que estaba al frente del partido en Matanza y que antes había sido primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Espérate, pues no te puedes perder esto. Vamos a verlo rapidito, señores. Esto es algo que los absurdos se del ha visto comunismo. mucho. Vamos a contemplarlo, porque esto es algo que merece la pena. Bueno, les pongo en contexto bien rapidito. Esto fue la Cumbre de las Américas en Panamá. Fue una delegación de opositores residentes aquí en el exilio y dentro de la isla, y por supuesto fue una delegación castrista, donde entre sus integrantes estaba la Suseli Morfa, esta que era en ese momento segunda secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Pero para que veas, Silibet, lo que sucedió ahí. Oye, esto. Vamos a correr un poquitico en lo que llegamos a la parte. Este periodista Mario Vallejo del noticiero Univisión. Mira, aquí está. Miren, la persona que ves aquí, vestida de azul, gritando como una poseída, es Suseli. Vamos a ver. La revolución cubana. Supuestamente no venían a conversar como sociedad. No. Nosotros conversamos con mercenarios. Que tenga las manos llenas de sangre. Nosotros conversamos con gente honesta, aunque haya discrepancia, con gente honesta. Gente digna, gente que le gusta la unidad, la solidaridad, que se cuenta con el jerarquismo yanqui. Fíjense lo pausado. Están en una cumbre de la sociedad civil. Fíjense lo civilizado de cómo se manifiestan estos comunistas. Pero hoy esta señora, espérate, que esto sigue y se pone mucho mejores en un segundo. Tengan los pensamientos distintos, como lo hemos demostrado en el resto de los foros. Se ha conversado sobre la base de un diálogo. Lo que pasa es que esos son unas ratas, unos vendepatria, unos asesinos.
Están las pruebas. ¿Quiénes son los asesinos que están acá? Los asesinos. Posada Carriles tiene vínculos con todos los que están adentro con fotos. Y tenemos las pruebas de esos aquí. El asesino del Che que estuvo pie de él desde el primer día de la cumbre. No estaban Esa dispuestos. mujer tiene cara de Linda Breva. ¡No! Estamos dispuestos a conversar con la dignidad. Mira qué locura. Vamos a seguir. Estamos dispuestos a conversar. Pero con dignidad se puede No, conversar. pero ellos no son sociedad civil. Ellos son gusanos, son lacayos, son mal pagados, son autofinanciados por el imperialismo. Vaya, es como una máquina de escribir hablando. Son lacayos, son gusanos, son más... O sea, es una cotorra. Es una... Nadie. Coño, ¿Quién le mira, pagó el pasaje? nadie. Muy Nadie. importante. Aquí el periodista le dice, bueno, espérate. Tú dices que ellos están financiados, ¿no? Los opositores que están de visita aquí. Bueno, ¿quién les pagó a ustedes? Porque ustedes saben que con el salario que gana un profesional en Cuba no puede viajar ni de La Habana a Matanzas. ¿Cómo demonios fueron desde La Habana a Ciudad Panamá? Mira esto, oye esto. ¿Quién paga ustedes para venir acá? Nadie. ¿Quién le pagó el pasaje? Nadie. El pueblo de Dinero, pero Cuba. usted se pagó su Mi pasaje. pasaje. Soy licenciada en psicología y como yo. Y con $20 al mes. Gana $20 al mes. Bien le dice Mayito a él. Vamos a seguirlo viendo. ¿Quién te dijo que gano $20? ¿Cuánto gana? Actualiza ese modelo económico. Y somos ricos. Y ahorramos para venir aquí para que se oigan las voces. Ustedes pagaron el pasaje. Y pagamos el pasaje. ¿Sí? Ahí la traicionó el subconsciente. Primero dijo que no. Mira, Y permiso, que estamos defendiendo una causa justa. esta es la psicóloga millonaria, la famosa, porque le apodaron la psicóloga millonaria, pero la mujer Claro, dijo que ella ahorró para claro, pagarse el porque pasaje. dijo... O sea, Y teníamos que actualizar, nosotros tenemos que actualizarnos de su modelo económico, por el amor a Cristo, que no son $20. Es que necesita por lo menos 10 vidas ganando $20 mensuales para pagarse un pasaje ida y vuelta a Panamá con estancia, hoteles y todo esto. Claro. Pues esa fue la señora Psicóloga que millonaria. identificamos como la psicóloga millonaria y por supuesto con buena razón. Pues esta señora entonces a última hora estaba ocupando por cierto, a mí Suseli Mofa, esta señora me recuerda a alguien. Mira a ver qué te parece a ti. A mí siempre me ha dado la impresión cuando veo este video como que está poseída, como la muchachita de la película del Exorcista. Bueno, por eso te dije, se me parece a Linda. Yo realmente me hubiera alejado de ella porque como que daba hasta miedo de que fuera modelo periodista o algo por el estilo. No, esa señora necesita Pero un poco terapia. quise poner la comparación. Mira esta cara. Mira estos ojos abiertos de loco psicópata. ¿Entiendes? La cara descompuesta del 100%. O sea, ahí realmente la señora tiene un gran problema de comunicación, tiene un gran problema en su personalidad y sabrá Dios qué más. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, vimos un poquitico y paramos en el caso de Suseli Mofa, que hasta hace unos días era una de las primeras secretarias, en este caso, de Matanzas, ¿no? Sí. Y también fue, como dicen ellos, renovada, ¿no? La votaron por caramba. En Santiago de Cuba, segunda provincia importante del país, también fue cambiado a finales de enero el primer secretario del PCC, perdón. No es Miguel Díaz-Canel que cambiaron, señor. Miguel Díaz-Canel sustituyó a José Ramón Monteagudo tras apenas 25 meses ejerciendo el cargo. ¿Qué otros ministros fueron destituidos? Por supuesto está Alejandro Gil, que era el ministro de Economía. También fue sustituida a Barrosa Pérez Montoya, que era ministra de Ciencia y Tecnología, que su lugar lo ocupó Eduardo Martínez Pérez. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Porque tú oyes, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y tú crees que es una organización sin fines de lucro. No. Es como un ministerio. Es simplemente una agencia que regula lo que pueden hacer los campesinos y las cooperativas y todo eso. Bueno. Claro. Y este hombre que se llama Rafael Ramón Santiesteban también fue reemplazado. Bueno, señores, más de 12 personas en lo que va del año que han sido defenestrados bajo el eufemismo de ha sido liberado, ha sido renovado y todo ese tipo de cosas que ellos utilizan. Ahora, ¿cuál es la razón? En mi opinión, fíjate que todos ellos
son dirigentes provinciales del partido, ministros, etcétera, etcétera. ¿Por qué viene todo esto, señores? Mi opinión, esto tiene mucho que ver con las MIPYMES, con las micro, pequeñas y medianas empresas cuya legalización se aprobó en el 21. ¿Qué sucedió con esto, Silver? Entre los permisos que le dan a las MIPYMES está el de negociar con los gobiernos locales, entre ellos, por supuesto, los gobiernos provinciales. Quiere decir, por ejemplo, que si el gobierno provincial de Matanza, el de Susel y Mofa, la Secola Millonaria, por ejemplo, quería organizar una fiesta, ya no tiene que contratar a otra empresa del partido o del Estado que son súper ineficientes, sino contrata a una pequeña compañía que se dedica a alquilar sillas y mesas, que hacen el kale, o sea, como las compañías, los parirrentas de aquí, y que le hacen los globitos, esto, lo otro, ya lo hace con una empresa privada. Que si quiere hacer alguna actividad, contrata a la empresa privada. Que si quieren construir o remodelar unas oficinas o algo, contratan a una de estas MIPYMES. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto da origen desde el 21 a que se creen pequeños feudos locales. O sea, estos dirigentes del partido a nivel provincial empiezan a hacer negocios con organismos privados, con empresas privadas. Y ya tú sabes lo que implica eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo. Le dicen del partido al otro. Perdón. No, tranquila. El del partido, por ejemplo, el secretario del partido o el llamado gobernador o gobernadora le puede decir, digamos, al negocio que organiza la fiesta: mira, yo tengo una lista aquí de 10 negocios parecidos al tuyo. Yo puedo escoger aquí quién nos va a organizar la fiesta del partido, que vienen 700 personas, y tenemos un presupuesto que puede llegar a ser de $1.000.000. Ahora, yo no me decido todavía cuál de estas empresas que hacen los mismos contratos. ¿Qué pasa ahí? El de la empresa privada le dice: mira, vamos a hacer algo. Yo te lo voy a dejar en $700.000 y tú facturas normal como que costó $1.000.000 y tú te quedas con los 300. Y viene lo otro y entonces hace negocio con el otro y con el otro. Exacto. Porque ¿qué pasa? Antes, por supuesto que siempre ha habido corrupción, pero era más difícil porque era entre organismos del Estado a punta de cheques y todo se guardaba en el Banco Nacional de Cuba, en el Banco Central de Cuba. Claro. Pero en este caso ya está el sector privado interactuando y el sector privado puede comprar a estos funcionarios. Entonces, ¿qué sucede? Que estos caciques empiezan a acumular poder y dinero. Y mientras más dinero acumulan, entonces pasan cosas como la de la señora que atraparon en el aeropuerto de Tampa llegando de Cuba con $100.000. Cuando un funcionario de esto empieza a agarrar dinero y dice: bueno, espérate, tengo 50.000, tengo 60, tengo $80.000. ¿Qué yo hago con esto? Me meten un registro en la casa y me dejan un centavo. ¿Dónde puedo invertirlo? Bueno, tengo un primo en los Estados Unidos, tengo mis hijos, tengo no sé qué. Voy a sacarlo para allá, porque allá está seguro. Y empieza todo este trasiego. Y entonces también la empresa privada que le dice al partido: mira, tú que tienes acceso a los materiales de construcción de esto y de lo, ¿por qué tú no lo resuelves y yo te los pago a tal precio y decimos que en realidad costó $5? Y ahí empieza, tú sabes, todo un rejuego de corrupción. Donde esta gente, pero de nuevo, no es la corrupción lo que los castristas le tienen miedo. A lo que ellos le tienen terror es al poder que se les vaya de las manos. Acuérdate que poder económico eventualmente significa también poder político. Exacto. Hay gente, por ejemplo, Donald Trump, sin ir más lejos. Uno dice: ¿por qué este hombre que es multimillonario se metió en la política? Bueno, hay gente que lo tiene todo, que no saben qué va a gastar o en qué va a invertir y que necesita poder, un nuevo ámbito donde expresar su fuerza, demostrar que es el mejor, etcétera, etcétera. Ahora imagínate cuando se combinan estos dos factores, o sea, la política y los negocios. Los negocios. Exacto, ahí los tienen los dos. Entonces yo creo que sin duda esto es lo que está pasando. Se han empezado a crear riqueza de forma independiente a margen del Estado y estos caciques locales se han ido enriqueciendo
cuando La Habana, cuando Díaz-Canel y sus secuaces empiezan a detectar que esta gente tiene demasiado poder, ellos permiten que se enriquezcan, pero cuando se les va de control, dice, bueno, ven acá, y si se pone en contacto con 3 o 4 dirigentes más, y de repente financian un atentado contra mí, o una forma de eliminarme, o de dar un golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empiezan a crearse otros factores que son los que llevan a la remoción de estas personas. Yo no creo tanto que haya sido exactamente.